usted una cordial bienvenida a nuestro sitio. Estamos de nuevo aquí en la base oficial de Iglesia Cristiana Tabernáculo de la Fe en Huehuetenango, Quinta Avenida 6-30 es nuestra dirección. Gracias al Señor porque nos ha permitido ya pasar por este tiempo en el cual estamos con una nueva modalidad compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios para usted. Y precisamente con eso queremos comenzar en esta mañana, haciéndole algunas preguntas al respecto. Si ha surgido un interés en su corazón por buscar al Señor Jesucristo y su salvación mediante el camino nuevo y vivo que nos dejó a través de su palabra. Su palabra escrita es realmente el recurso más aconsejable para que usted encuentre la doctrina del Padre, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles también, que básicamente son una, pero que enseña el conocimiento de Dios. El Espíritu Santo fue el encargado de traer esa inspiración para que los autores de la palabra la escribieran y que tuvieran el conocimiento del Santísimo para poder hacerlo en acuerdo. Esto es algo maravilloso, porque es mucho tiempo entre un escritor y otro y sin embargo no hay confusión y no hay oposición dentro de todos los escritos de estos 66 libros que forman el canon bíblico. Y en esta fecha, 16 de junio, estamos dándole una cordial bienvenida a usted que se interesa por su propia vida y por su salvación. De verdad, es bueno que lo haga porque no hay otro que pueda hacerlo. Si no es usted que pone en operación el plan de Dios para su vida, para su corazón y para su familia, entonces no va a haber quién. Está interesado en sus propias cosas y a la verdad, al final, nadie va a dedicarle tiempo a usted. Si usted aprovecha el tiempo, va a poder utilizarlo bien para conocer a Dios. Ese es nuestro gran tema. Estamos en el gran tema de conocer a Dios como debe ser conocido. Y en esta relación del gran tema de conocer a Dios, nosotros hoy estamos entregándole a usted también un espacio del mismo bajo la intención de conocer a Dios como el Dios de nuestra salvación. Porque precisamente esa es la razón por la cual conocemos a Dios, nuestro Salvador, el hacedor de las nuevas cosas para nosotros, los que somos sus hijos, los que le hemos recibido en el corazón y en la vida para tener una manera diferente de vivir. No vivimos como vive el mundo, no pensamos como piensa el mundo, no andamos en las locuras en las que el mundo anda, porque estamos en la palabra del Señor. Y fiel es el testimonio del Señor en todas las naciones y continentes de este planeta, que ha dejado el testimonio fiel de que no falta mucho para que los eventos del fin se den. Por eso es maravilloso este tiempo en el cual usted se puede preparar, usted se puede encontrar con la voluntad de Dios, que ya sabemos es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si usted encuentra esta voluntad de Dios, va a poder saber que está en el camino correcto y no en una religión, no en una tradición, no en una costumbre, no en una imposición de hombres, sino en lo que Dios ha hablado que nosotros los hombres debemos tener como frente de salvación, porque hacia ahí vamos. Estamos en ella, en la salvación de Cristo Jesús, pero vamos hacia eso en su perfección. Le animamos a que usted ponga un interés realmente verdadero, un interés que le lleve a usted a apuntar la palabra, que le lleve a usted, cuando dejamos ese espacio especial para trasladar la palabra de la Biblia a un cuaderno, en realidad usted como que escribiera la palabra de Dios en su propio corazón, en su propio ser, y usted tendrá entonces una fuerza mayor para poder cumplir con ella y agradar al Señor, porque no es para agradar a los hombres, tampoco es por cualquier otro recurso que los hombres quieran poner como un método o como un medio para alcanzar salvación, porque la salvación el hombre la alcanza por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario en favor de nosotros los seres humanos, no porque nosotros los seres humanos hagamos obras, incluso se pueden llamar obras buenas, pero estas obras buenas no salvan. Estas obras buenas es cierto que deben existir
pero para dar testimonio de que nuestra vida fue cambiada, y fue cambiada totalmente. Por esa razón es que desarraigamos nosotros todas aquellas cosas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios, para que la raíz de la palabra pudiera penetrar en estar bien cimentada, estar bien colocada en el suelo, ¿sí? O como con fuertes cimientos el edificio de Dios que se levantó por la obra del Espíritu Santo, y que estamos conociendo ahora al Señor de la historia como nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo. Hemos estado hablando de bastantes cosas del contexto del Antiguo Testamento, y porque en este tiempo de esta época del encierro, como le llamamos a esta oportunidad de la pandemia, entonces nosotros sí hemos aprovechado el tiempo, nos hemos dado de cuenta a leer de nuevo el Antiguo Testamento, a tomar nota de la palabra de Dios, a puntualizar aquellas cosas que deben ser desde nuestra perspectiva humana, imperfecta, pero en relación a la palabra, para que de verdad agrademos al Padre. Entonces, estamos encontrando algunas cosas novedosas. Hemos leído de nuevo y las hemos hecho resaltar. Y venimos de nuevo en este contexto al capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Es allí donde nosotros encontramos historias muy bien trágicas, más bien trágicas, porque realmente el pueblo, esa gente de aquel entonces, nos escandaliza, nos asombra que ellos pudieran tantas cosas, porque aquí están escritas. Esto no lo inventamos nosotros, está aquí. Y por eso es que lo hemos repetido en los últimos mensajes y una vez más hoy, porque es necesario que reaccionemos. Qué triste que ahora nosotros no podemos accionar, pero sí podemos reaccionar. Es decir, ahora tenemos que tener un actuar diferente a esa armonía y amistad con Dios que tenemos con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bueno que podemos hacerlo a tiempo todavía, antes de que el fin de nuestros días nos alcance y que el fin de este tiempo, en el cual nosotros le llamamos gracia, también termine. Por eso mismo, escuche usted estas palabras. Vamos a leer algunos versículos salteados para dar una idea global de lo que estamos leyendo, motivándole a usted que llegue a su Biblia y que la busque con detenimiento y tome nota de estos pasajes para que vea lo serio que es esto de la Biblia y el conocimiento de Dios. En el capítulo 17 de este segundo libro de Reyes, se comienza a contar de esta manera la historia. En el año de Acaz, rey de Judá, estamos hablando del reino de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, y reinó 9 años. Oiga usted lo que hizo Oseas. Dice que este Oseas era hijo de Ela y era el rey de Judá. E hizo lo malo, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Quiere decir que antes de Oseas habían habido otros reyes, muchos. Sin embargo, fue un rey malo. Y dice que en la consecuencia de que ellos hicieron obras malas, obras en cuanto a dar a conocer a Dios el Eterno, como debe ser conocido, ellos se fueron por un mal camino. Y en el versículo 9 de ese mismo capítulo, dice que los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios. Vaya, fíjese bien, porque el texto no está jugando con la experiencia. Dice que hicieron secretamente cosas malas. Aquí dice no rectas, pero se entiende que fueron obras malas, y edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de la atalaya hasta las ciudades fortificadas. Quiere decir que pusieron ambientes diferentes donde colocar lugares o altares de adoración. Levantaron estatuas e imágenes, todo collado abajo de
incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Dios había expulsado de esa tierra, puesto de delante de ellos. Se hicieron cosas otra vez muy malas, no solo cosas malas, sino cosas muy malas, para provocar a ira al Señor, y servían a dioses que eran ídolos, de los cuales el Señor les había dicho claramente: ustedes no habrán de hacer. Ellos sabían que no debían hacer estas cosas y sin embargo las hacían, o sea, estaban desobedeciendo con conocimiento de causa. A eso también la Biblia le llama prevaricar, porque uno conoce la verdad y resulta haciendo cosas contrarias a la verdad. Eso no fue solo de aquel día, eso sigue sucediendo todavía hoy. Más adelante, en el versículo 14 de ese capítulo 17, leemos estas palabras: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres y los testimonios que Él había prescrito a ellos, y siguieron, oiga, la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de naciones que habían alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hicieran de esa manera. Mire qué duro, qué triste que este pueblo de Judá, con su capital Jerusalén, con sus habitantes también, deciden ir en contra de la verdad, en contra de la justicia, en contra del soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra, y de su Dios. Como nación ellos tenían a Dios como su Dios, y luego dice todavía que fueron en pos de estas naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hicieran de esta manera con ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a los dioses falsos. Mire qué triste. No crea usted que esta gente lo hacía por ignorante. No, ellos sabían que lo que estaban haciendo no estaba bien. Y luego de esto dice que hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Por tanto, escuche usted, porque por tanto es como para despertar a alguien que está muy dormido. Por tanto, se airó en gran manera el Señor contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho, y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos del Señor y les hizo cometer gran pecado. Esta es una historia tremenda que se lee aquí en el libro de los Reyes, se lee también en el libro de Samuel y también se lee en el libro de Crónicas. Crónicas tiene 2 libros y ahí se cuenta la dureza de conciencia, la dureza de cerviz del pueblo que resulta llevándole la contraria a Dios, y que ya sabemos que el que le lleva la contraria a Dios no tiene posibilidades de ganar o de vencer. En el capítulo 18, leyendo todavía, dice que se levanta en aquel entonces el hijo, dice, en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías. Este es otro rey, y estamos en el libro de los Reyes. Ezequías era hijo de Acaz, rey de Judá, y cuando comenzó a reinar era de 25 años, y escuche usted la diferencia en esta información, y reinó en Jerusalén 29 años.
El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y escuche el dato que ahora viene porque es importante. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y le llamó a la serpiente por el nombre de Neustán. Fíjese bien, ahí acabó la historia, porque siempre a Dios le ha ofendido tremendamente la idolatría. Y hasta aquí hay algunos que la defienden diciendo que Dios mandó a hacer la serpiente, y es cierto. Y dijo a Josué que hicieran una serpiente para que todo aquel que en el desierto fuera mordido por las serpientes ardientes no muriera en el momento que volteara a ver la serpiente levantada en un asta. Ese es un acto profético, porque levantar la serpiente en el asta era un tipo de lo que iba a pasar con Cristo Jesús cuando lo iban a levantar en la cruz del Calvario. Todo aquel que ve a Cristo ya no está crucificado, pero todo aquel que ve al Mesías, al Salvador de la humanidad, encuentra salud, encuentra salvación. Incluso usted y yo y todos cuantos creemos en Él, nuestra vida cambia cuando nuestros ojos son puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Leemos entonces que este rey comenzó a hacer lo diferente, lo nuevo, y Ezequías fue uno que hizo diferencia, pues comenzó a hacer las cosas bien. Capítulo 19 ahora, en el versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, está leyendo una narración de un libro, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba de los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio. Fíjese que este libro de Reyes está en concuerda con los escritos de Isaías, para que le dijeran a Isaías: así ha dicho Ezequías, este es el día de angustia y de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Ese es un gran problema, el que alguien vaya a nacer y la partera no tiene fuerzas para pujar suficiente y que aquella criatura nazca. Es que corre peligro las dos vidas, tanto de la que va a dar a luz como de aquel que está a punto de nacer. Ese es un tremendo problema. Y para este momento espiritual que la nación de Israel está viviendo, esto resulta trágico. Siga leyendo conmigo. Quizás, dice Ezequías a Isaías, quizás oiga Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios tu señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales el Señor tu Dios ha oído. Por tanto, eleva una oración por el remanente que aún queda. Y vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. ¿Sabe qué? Esto es como una petición de oración hecha actualmente a través de una de las aplicaciones de nuestro teléfono. Sí, hay quien el día de ayer me llamó ya en horas de la noche a mi casa, casi las 11 de la noche, cuando recibí la llamada para decirme que me pedían oración por una persona que estaba corriendo peligro por circunstancias que no me he dado contar aquí, pero que en verdad son momentos trágicos y angustiosos para toda familia que sufre sobre la tierra. Y nos pusimos con mi esposa a orar porque se nos pidió en ese momento atrás de una noticia que no conocíamos. En la mañana de ayer, antier más bien, nos llamó una señora también apenada porque un pequeño bebecito de 2 meses que recién ha nacido está infectado, no de esta enfermedad que ahora estamos hablando, sino de otra, pero muy difícil. Y la conclusión que el médico les hizo conocer es de que el bebé estaba realmente en un grave riesgo de morir, y también se nos pidió que oráramos por esa circunstancia. Es así más o menos como esto que hizo el rey Ezequías al profeta Isaías. Oren por favor, porque una nación está a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Y sin duda Isaías oró. Miremos qué pasa.
Isaías le responde al rey Ezequías: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho el Señor, Dios Todopoderoso: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, que en su tierra caiga espada. La historia concluye de conquistar, se desanima y regresa a su tierra sin hacer guerra, y cuando regresa allá, escuche usted, sus propios hijos lo mataron. Así cuenta la historia. Si usted termina de leer este capítulo, que es el 19 del segundo libro de Reyes, va a conocer la historia ahí en su propia casa y con su propia Biblia. Entonces seguimos viendo que Ezequías ora y está pidiendo intercesión. Cuando vemos en el versículo, ese otro pasaje de esa misma historia: oró Ezequías delante del Señor, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y la tierra, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera o de piedra, y por eso los destruyeron. Pero tú, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, confiesa estas palabras. Envió a decirle a Ezequías estas palabras: así ha dicho el Señor, Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, y pregunta: ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto los ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado al Señor, y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, y a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Eso está diciendo el conquistador. Pero dice el Señor: yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he sacado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, y fueron acobardados, confundidos, y vinieron a ser como la hierba del campo, y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de la madurez. ¿Se da cuenta? Porque Dios es realmente el que tiene el poder, el que tiene la autoridad total de principio a fin. Es Dios, el autor de este mundo donde todos habitamos. Con todo y esto, miramos en la actualidad quienes se levantan con violencia, con cerviz erguida, se levantan con orgullo, con vanidad, y proponen. Sí, yo he visto la publicidad en los canales de orden internacional, y ahí están haciendo publicidad aquellos de esa ideología de género que está tratando de pervertir a muchos corazones, y ellos van a celebrar. No pueden ahora celebrar con un desfile, pero están motivando a todo aquello que es de ese tipo de pensamiento y corriente, para que graben un mensaje, y que graben algún pequeño archivo de video, y que lo manden, y que van a hacer ellos un desfile a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque tienen dura la cerviz, porque todavía no han aprendido a humillarse delante de Dios. Entonces esperemos la reprensión de Él.
Esperemos el castigo del Señor, porque a quien se levanta con altivez de rostro, bien dice la Santa Escritura, que antes de la caída es la altivez de rostro. Entonces, cuando se levanten con altivez de rostro, les va a venir destrucción a todos aquellos que están en contra del plan de el temor a Dios y de la sujeción a su santa palabra. Si seguimos leyendo estos capítulos en los cuales estamos en el segundo libro de Reyes, entonces encontramos a personas que han decidido hacer lo malo, y no nos sorprende que todavía eso esté ocurriendo en el siglo XXI. Pero también encontramos a personas que han decidido hacer lo bueno. Por eso es importante y decidir por cuenta propia qué vamos a hacer nosotros. ¿Iremos a hacer lo malo o somos de los que vamos a obedecer el bien? Entonces, escuche usted, estamos ahora en el capítulo 21. Estamos hablando del segundo libro de Reyes en el capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. En el versículo 2 leemos: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Una vez más se repite la historia de aquellos que pretenden hacer lo malo, y estos han existido en los años anteriores, y no se extrañe usted de que existan todavía hoy en todas las naciones. Muy bien, ¿qué más hizo? En el versículo 3 dice que este Manasés, así se llama, volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Mire, rendir culto a las cosas hechas por las manos de los hombres es idolatría. Y le explico un poquito más. Idolatría no solamente es adorar a un Dios que no es Dios, sino también adorar al verdadero Dios por medio de las cosas creadas. Es decir, yo voy a hacer una figura que a mí se me antoje, y según la figura que yo haga, lo voy a poner aquí, y este va a ser mi Dios, y lo voy a adorar, le voy a quemar sahumerios, le voy a prender veladoras, le voy a traer su vaso de agua y alguna situación perfumada, y le voy a poner flores también, y esta es vanidad. Dios no nos ha pedido eso. Cuando Él pide que le adoremos, ha dicho muy claramente que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad, porque dice, así es necesario que lo adoremos. No necesitamos los recursos para verlos, para ponerlos ahí como decoraciones y decir, esta es una representación de mi Dios, porque eso no está permitido por la palabra de Dios ni por su Santo Espíritu. Asimismo dice en el versículo 4, 21:4, edificó altares en la casa de Dios, de la cual el Señor había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa del Señor. Fueron tan blasfemos que aún en el lugar de adoración al verdadero Dios colocaron ahí sus símbolos y todas las representaciones de aquellos falsos dioses a los cuales ellos neciamente le presentaban adoración. Y pasó a su hijo por fuego y le dio a observar los tiempos, y fue agorero. ¿Qué es un agorero? Es un brujo. Fue un agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicar de los ojos del Señor para provocarlo a ira. ¿Se da cuenta lo que hizo Manasés? Hizo cosas terribles, pero ya con la intención de provocarle cólera a Dios. Usted, le decía yo en unos días pasados, no sería tan tonto de provocar a algo que lo puede herir a usted. Usted no provoca a un león, con todo y que aquí no hay leones. Pero usted no se acercaría a un lugar a provocar a un león, porque el león viene y lo despedaza. Usted no provocaría a un oso. Usted no provocaría a una fiera del bosque. Pero ¿cómo entonces va a provocar a alguien tan todopoderoso como Dios? Él no es que está esperando provocaciones de usted, sino que Él está esperando las señales del amor y la evidencia de la salvación que le ha otorgado. Entonces, ¿cómo esta gente pudo desviarse hasta tan margen, tan difícil de entender? ¿Sabe por qué es? Porque esa gente vive en oscuridad.
La luz del Señor no habita en sus corazones, no tienen el testimonio fiel del amor y la devoción a Dios, y como consecuencia de eso están haciendo obras perversas para ponerle el adjetivo correcto a estas obras. Y dice el Señor en su palabra que en este caso el Señor dice que va a enviar un juicio terrible a todos por causa del rey. Fíjese usted que los que nos gobiernan tienen la gran responsabilidad de hacer lo bueno o lo malo, pero cuando ellos deciden hacer lo malo, no solo los reyes padecen, sino padece toda la nación. Así es con los actuales presidentes o los jefes de Estado. Ellos se van por un camino equivocado y toda la nación sufre. Y si ellos como individuos buscan el bien y la luz de Dios, entonces Dios va a traer la paz y la bendición sobre todos los habitantes del país al cual se refiera. Entonces es interesante, pero esto es una historia muy repetitiva y la estamos repitiendo porque entendemos que nosotros mismos estamos en esa coyuntura difícil para escoger de cuenta propia el hacer el bien o apartarnos del bien y hacer el mal. ¿Y qué va a hacer usted con los de su casa? ¿Qué va a hacer usted con sus hijos y con sus nietos? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué cuenta le va a entregar a ellos si usted mismo ha decidido hacer lo malo ante los ojos de Dios? ¿Qué va a hacer? La cuenta usted la va a tener que llevar más tarde cuando el Señor le llame a juicio. Pero queremos hablar de otro rey porque este Manasés hizo lo malo. Sin embargo, en el capítulo 22 conocemos la historia de un rey diferente, se llama Josías. Cuando comenzó a reinar Josías era solamente de 8 años de edad, era un niñito, sí, era un niño en su segunda infancia. Y reinó en Jerusalén 31 años y dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha y a izquierda. Es decir, permaneció en la justicia y en la verdad. Muy bien, pero 18 años, o sea, 10 años más adelante, a los 18 años, él como un joven rey dice que pasó lo siguiente. Envió de 18 años Josías a Safán, hijo de Azalía, y hay un grupo de personas a las cuales él manda a hacer un mandado allá donde está el templo, en Jerusalén, y a entregar un dinero que había sido recogido de las ofrendas del pueblo, y entonces entregan el dinero al encargado de la obra y al sumo sacerdote que se llama Hilcías. Hilcías en ese momento de recibir la ofrenda dice, bueno, ya me han mandado delicado, pero se lo vamos a dar a los constructores. Pero quiero que se vayan con el rey y que le digan que ya hicieron el mandado, pero llévenle este documento. Encontramos un libro en la construcción, llévenle este manuscrito. Y se lo trajeron al rey. Entonces estos mensajeros vinieron y se lo dijeron a él, al rey. Y cuando el rey, en el versículo 11, cuando el rey hubo leído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Macaía, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, le dijo, vayan allá con la profetisa Hulda, que estaba en Jerusalén, del otro lado de la ciudad, y pregúntenle qué dice Dios para mí, a través de lo que dice este libro. La profetisa recibe el mensaje y les envía una respuesta al rey. A Josías le envía una respuesta y le dice, versículo 16, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Le dijo que el castigo ya venía en camino, todo el mal, esas son las palabras que utiliza. Sin embargo, le trae una noticia consoladora, porque la noticia es a través de la profetisa Hulda que este mal va a venir a la ciudad cuando el rey ya haya muerto. Él le dice en estas palabras, en el versículo 18, a la mitad del
ha dicho el Señor Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Escuche usted, la expresión es dura y la está diciendo Dios, yo no me la inventé, está aquí en la Biblia. Que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor, y por tanto he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo este mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Cuando vinieron ellos, le dieron la respuesta al rey, y el rey, a pesar de que fue una noticia triste, el rey encuentra nueva fuerza para seguir honrando a Dios como era su designio. En este caso, como rey de Judá, él decide. Leyendo el libro, él le viene una intención a su corazón. Esto que le estoy contando es una historia importantísima, sí, y esto es lo que debe hacer toda persona en un hogar cuando descubren que la Biblia es un mensaje personal y familiar para cada habitante de la tierra. Reúne a todo el pueblo y reúne a los sacerdotes y reúne a los profetas y reúne a todas las mujeres y a pequeños y grandes de su pueblo y se los lleva en una gran congregación a un lugar. Escuche usted cómo lo dice la Biblia. Dice que vinieron allá los profetas, los sacerdotes y el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Estoy ahora en el final del versículo 2 del capítulo 23. Y leyó, dice, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado, y poniendo el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor de que irían en pos de sus mandamientos y que los guardarían, y también sus testimonios y sus estatutos, que con todo el corazón y con toda el alma, y que los cumplirían como palabra de Dios que estaban escritas en aquel libro. Y oiga usted lo que pasó. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Eso quiere decir, todo el pueblo dijo un fuerte amén, diciendo, eso vamos a hacer, lo que Dios ha hablado es lo que vamos a hacer. Sin embargo, fíjese hasta aquí, el hombre que se llama Josías, como rey de Judá, está cumpliendo con Dios puntualmente con lo que tiene que hacer para buscarle y para agradarle. Puede ser que usted haya hecho lo mismo ya como padre de familia o como jefe de casa que usted es, llamando a sus hijos, llamando a su esposa, llamando a sus nueras, a sus nietos para que oigan el mensaje y para que lo atiendan. Y ahora en este tiempo tenemos que decir para que los niños suelten su teléfono un rato, por lo menos para que oigan el mensaje del Señor, porque a veces hasta están oyendo el mensaje pero están jugando con sus teléfonos ahí en lugar de poner atención en lo que Dios ha dicho. Y esto no solo los niños, sino también las personas adultas que menosprecian la palabra del Señor. Pero aquí esto está pasando, y dice que entonces, después de hacer pacto todo el pueblo con Dios, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, oiga lo que mandó a hacerlos, que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para los dioses extraños, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Comenzó a hacer una limpieza en el reino. Quizás esa limpieza misma la tiene que hacer usted en su propia casa. Quizás usted tiene que dar usted un paseo por su casa viendo allá qué es lo que usted tiene y que reconoce como un momento para que Dios se manifieste en su vida. No es correcto que esto lo hagamos, porque eso es idolatría. Dios se va a comunicar a usted por medio de su palabra y por medio de su espíritu, y no por medio de esa estampita o esta figurita que usted tiene ahí prendida a un clavo en la pared. Dios no va a usar esos métodos. Dios va a usar su palabra, que es el instrumento de vida. Dios va a venir en su Espíritu Santo a declararle a usted la verdad de su palabra. Cuando ellos hicieron este acto de corrección, entonces
sacaron, según dice el versículo 6, 23:6, hicieron también sacar la imagen de acera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, del valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Porque en los sepulcros estaban todos aquellos que habían sido idólatras, y allá les fue a tirar la ceniza y el polvo de todas aquellas imágenes que ellos habían hecho para clamar, como quien dice, a Dios. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor. Mire usted hasta qué punto habían llegado esta casa, esta casa de Dios, este reino de Judá, hasta dónde había llegado, hasta tener prostitución en los lugares de adoración. Mire, la verdad es que cuando la persona pierde el norte correcto de las cosas, se desvía en cualquier dirección y ellos piensan que están bien, están confundidos a tal punto. Pero no es que estén bien, sino porque están confundidos, están engañados. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, en los lugares donde tejían las mujeres tiendas para la diosa llamada Acera, y dice: e hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, que era gobernador de la ciudad. Y dice: pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre los hermanos. Miren, esto es una circunstancia que pasa, de que realmente las personas han perdido realmente la identidad a tal punto que ya no reconocen ni cuál es su mano izquierda y su mano derecha, y también dice que ya no hacen distinción entre lo santo y lo profano, y lo confunden todo. Y resultan dañando así la obra de Dios y muchos corazones también, porque ponen estorbos allá en el corazón de la gente que debiera buscar a Dios con integridad. Asimismo profanó a Tofet, estoy en el versículo 10, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pase a su hijo o su hija por el fuego a Moloc. Moloc es una representación del diablo. Y ellos hacían altares donde ofrecían en sacrificio a sus pequeños bebecitos, a niños y mujercitas, los ofrecían en sacrificio, y eran situaciones perversas que ellos hacían en esa práctica idolátrica malvada de los pueblos que no honraban al rey Dios como rey de Israel y de Judá. En el versículo 13 dice: asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Aquí tenemos que hablar una cosa triste, lamentable, trágica. Salomón, el hombre más sabio entre los hombres, aparte de Jesucristo, resultó con que este hombre, que era realmente alguien que desde su juventud fue instruido en los caminos del Señor por la enseñanza de David, su padre, y de su madre, que reconocemos ella misma lo guió en ese camino de vida y de salvación. Salomón se desvió de la verdadera fe por haberse comprometido en matrimonio con muchas mujeres gentiles, con muchas mujeres que tenían dioses idolátricos, ídolos falsos, y ella lo motivaron para que él les hiciera un templo para su Dios, y él terminó adorando con ellas ahí a estos que leemos en este pasaje de la Biblia, a Milcom, a Quemos y a Moloc, que eran representaciones satánicas de los ídolos que ellos usaban como pueblos perversos que tenían esa costumbre. Es interesante, pero en este caso estamos hablando del rey Josías, que hizo limpieza en el reino. Pero todos estos datos que están aquí en el capítulo 22 y 23 es importantísimo que lo tomemos en cuenta para no perder nosotros el camino recto que llevamos en el conocimiento de Dios y en la adoración a Él que se le presenta en los méritos de Cristo, pues son los únicos que Él va a recibir y nada más que eso. Nosotros no podemos ofrecerle a Dios lo que nos dé la gana.
No puedo yo ofrecerle que esto es lo que yo quiero ofrecerle, y si le agrada, bueno, y si no, de todas maneras es lo que voy a dar. No puede ser así, porque usted va a poder presentar adoración a Dios solo en lo que Él le ha pedido. Y en este caso no le ha pedido nada, solo le ha pedido a usted que adore a Dios por medio de aquel sacrificio único y perfecto hecho en la cruz del Calvario, único en el cual usted y yo podemos ser perdonados. Es el sacrificio de Jesucristo. Bueno, en el versículo 21, ya para cerrar esta lectura, el rey mandó a todo el pueblo diciendo, y esto es algo importante porque cada principio de mes nosotros lo celebramos, como muchas otras iglesias cristianas lo hacen. Dice: hagan la Pascua al Señor vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Ese es el punto. La Pascua significa el sacrificio del Cordero de Dios, que en aquel entonces era un tipo, un símbolo, pero que ahora en Cristo Jesús es una realidad. La Pascua solamente tiene sentido si Jesús está allí, pero Jesús está como Pascua, está como Cordero, está como aquel que fue ofrecido en sacrificio para que recibiéramos nosotros el perdón por su sangre derramada en el Calvario. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Dios nos está hablando del amor suyo que nos perdona, que nos pasa por alto la condenación y que nos libra del castigo que estaba anunciado, porque la Pascua es salvación en Cristo Jesús. Entonces dice en el dato que tenemos aquí, que es importante, porque muchos años la Pascua no se había celebrado en el pueblo de Judá, ni en Israel. Dice: no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Este es el versículo 22. No habían practicado la Pascua, ellos habían dejado de hacer esto y habían caído en la morosidad de su corazón y de su mente, dejando de hacer aquello que promueve la salvación, que promueve la salud, que promueve la unidad, aquello que promueve el amor hacia Dios. La Pascua nosotros la estamos celebrando ahora cada primer domingo de mes, y lo celebramos en la familia, la celebramos papá y mamá y los hijos, y estamos celebrándola toda. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo Jesús hay perdón para todos. En Jesucristo el perdón fue definitivamente entregado para todos aquellos que creemos en Él, creemos actualmente en Él, creeremos también en el futuro. Hemos creído todos estos años, hemos venido practicando la lectura y la doctrina del Señor en nuestras vidas, y precisamente por eso estamos sabiendo y aprendiendo a hacer lo recto delante de sus ojos. ¿Qué dice el Señor? Que esta Pascua no había sido celebrada en todo el tiempo de los jueces, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, y que a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Escuche lo que dice el versículo 24. Entonces barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Dios. No hubo otro rey antes. Escuche estas palabras, porque son las palabras maravillosas que alegraron mi corazón estos días. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Mire qué interesante. Yo le invito a usted que también usted se convierta, como sucedió con el rey Josías, que se convierta a la verdadera doctrina del Señor. No piense usted que Dios le va a recibir a usted cualquiera que sea la doctrina que usted traiga. No. Por eso también es que nosotros los cristianos evangélicos que tenemos esta doctrina en Cristo no podemos comulgar con las demás corrientes teológicas o filosóficas, queriendo ellos que nosotros comulguemos todos juntos para celebrar una unidad entre todos. Eso es una perversión, porque no podemos hacer semejante cosa. Nosotros tenemos que permanecer en las palabras del Señor, que nos llama a una limpieza de corazón y de conciencia, y no podemos andar así de acuerdo con aquellos que tienen otro Dios diferente o que utilizan un camino diferente para adorar a Dios. No, porque solo hay un camino.
Uno que dijo ser: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo tenemos un Salvador, y este es Jesucristo el Señor. Esta doctrina usted la recibe en Iglesia Cristiana Tabernáculo de la Fe. Todas nuestras grabaciones, todos nuestros archivos de audio y de video confiesan esto mismo. Confesamos el credo de los apóstoles, en que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y creemos también de todo corazón que solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos: Jesucristo de Nazaret. Le animamos a que usted no cambie, le animamos a que usted se esfuerce, le animamos a que usted incluso se sacrifique, si se trata de esto, por seguir fiel en este camino. Y ya le comentaremos de otras partes de la Biblia que hemos estado revisando, y nos hemos alegrado en manera extrema en estar correctos en esa línea de enseñanza y de predicación, porque no podemos cambiar lo que ha sido establecido por Dios. Nos convirtamos de un corazón y con toda el alma y con todas nuestras fuerzas, conforme a la palabra que el Señor nos ha dado por su Espíritu Santo. La palabra de Dios es nueva, es viva y es eficaz, para que usted y yo encontremos consolación en este día. Que la gracia dada sobre todos, en el nombre de nuestro poderoso Salvador, que es Jesucristo el Señor, también le sea entregada a usted en la fe que salva, la fe que se imparte de una manera gratuita. No hay un cobro por eso, no hay una ofrenda por eso. Dios no está pidiéndole a usted que le dé algo, no, porque no podríamos darle algo que le satisfaga. Es Él el que nos ha dado a nosotros la persona de su Hijo, en quien podemos ser salvos, y en Él lo somos. Oremos en el nombre de Jesucristo. Eterno Dios y Padre nuestro, nos convenimos todos los que estamos reunidos a través de esta grabación, y los que estamos reunidos aquí también en este momento, para confesar sobre nosotros la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Para confesar la nueva comunión contigo, Señor, por medio de esa santa persona de Cristo y del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, y que por la fe en Cristo podemos caminar un día a la vez hacia el final de nuestras vidas, pero confiados, Señor, no de nuestras obras, sino de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, y nuestra es la gratitud de poder decirte gracias, Señor, que nos hiciste el santo llamado para conocerte por medio de Jesús, y en Él nos alegramos, Señor, de que nuestras obras son nuevas esta mañana por causa de Cristo Jesús, Señor nuestro, para siempre. Bendecimos a todos aquellos que estamos en esta doctrina y en esta fe. Bendecimos a todos aquellos que ahora, incluso a los que están pasando algún tipo de necesidad. Esta mañana, cuando recién venía yo aquí, los muchachos que están a cargo de la entrega de víveres me llevaron a conocer allá la cantidad de bolsas que tienen ya para entregar a las familias que están padeciendo necesidad, y se alegró mi corazón de ver que las bolsas están bastante llenas y que son bastantes en número también. Será muy alegre, Señor, que nos alegremos con todos aquellos que esperamos en ti, y que entendemos que nuestra vida aquí solamente es una vida pasajera. Aquí en esta tierra nosotros somos extranjeros, somos advenedizos. Aquí no viviremos para siempre, estaremos contigo, Señor, para siempre, para gozarnos con Cristo Jesús y todos los que creemos en Él. En el santo nombre de Jesucristo, Señor nuestro, bendecimos a nuestro país, Guatemala, a cada familia habitante de nuestra tierra, y creemos que el Señor está haciendo su perfecta voluntad sobre todos nosotros aquí en este terruño. En el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Y muchas gracias por escucharnos y por reportarnos también su mensaje de salud. Que la bendición de Dios sea para con usted y su casa. Amén.